El mito del escritor atormentado encerrado en una buhardilla con una máquina de escribir y una botella de agua ha muerto. Hoy el escritor es un profesional multimediático que lucha por la atención en un mundo de 15 segundos, pelea contra y con la inteligencia artificial y navega la precarización laboral mientras intenta desesperadamente que la humanidad no pierda el hilo de su propia historia. El Día Nacional del Escritor Venezolano se celebra el 29 de noviembre en honor a la rica tradición literaria de Venezuela y la contribución de sus escritores a la cultura nacional. En este contexto analizamos qué significa realmente dedicarse a las letras en la era digital. Referente la biblioteca de mi casa, que realmente era grande y había muchos libros que no podía leer, otros que sí. Y por supuesto, mientras los que no podía leer estaban allí, los otros ya pasaban por mí y ahí estaba siempre la tentación de leer y de la curiosidad. Y era fundamentalmente un divertimento. Escribía cuentos, escribía cosas que me iban surgiendo. Y teatralmente hay una anécdota que es que yo como a los 11 años, 12 años, escribí un cuento, por supuesto absolutamente influenciado por la televisión, que se llamaba El héroe de Ratolandia. Pero me quedó más o menos bueno y mi madre, como buena madre, le pareció que era una obra de arte. Como ella era teatrera y tiritera, lo adaptaron para una obra de teatro. Pero se puede decir que mi primera pieza la escribí a los 12 años. Yo no creo que el problema de la inteligencia artificial sea una competencia con el escritor, de lo que sea, ¿no? Yo creo que el problema de la inteligencia artificial es que se está adueñando de todos los medios y modos de producción del planeta. Ahí sí es inhumano todo, porque ella genera, a partir de lo que ha recogido, de lo que uno ha escrito, de lo que han escrito todos los que han escrito, y de los periodistas y de todo eso, un lenguaje, una manera de decir, y después la va encaminando y la va enfocando hacia intereses de los dueños y generadores de la inteligencia artificial, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, yo sí creo que en los procesos de formación, tú no puedes decirle a un alumno, o sea, yo creo que no utilice la inteligencia artificial. Yo creo que tienes que decirle, úsala, pero piensa. Y la manera de pensar es que tú generes tu propio pensamiento. De hecho, yo escribo una columna donde permanentemente estoy como hablando de esos valores y esas cosas, ¿no? Esa columna se llama La Trama Cotidiana, o sea, que está en Épale, y yo trato de hablar de la cotidianidad, de las cosas que pasan, de los hechos noticiosos, de los acontecimientos que nos mueven día a día, pero siempre lo vinculo con una obra de teatro. Puede ser antigua, puede ser contemporánea, casi siempre son antiguas, que es mejor hacer la ruptura. O hablo de las componentes del teatro, ¿no? El drama, el conflicto, la tragedia. Entonces, cómo se junta una cosa con la otra. Por un lado, la gente se entera, pues, que esa cosa que pareciera que nos está ocurriendo a nosotros, resulta que tiene toda la vida del ser humano ocurriendo, ¿no? Entonces, eso le da como, es un poco la idea, es un artículo bastante corto, donde la magia está, a mi juicio, la escritura, sea cual sea, de ficción, de periodismo, lo que sea, su valor fundamental está en la verdad. Y como la verdad es un concepto realmente muy amplio, ¿no? La verdad está en el corazón y en la cabeza de quien escribe. Bueno, ya que hablamos de la inteligencia artificial, yo diría que no existe posibilidad, si hablamos con el corazón y la verdad, que la inteligencia artificial sustituya a un escritor. Escuchemos cómo distintos profesionales nos dan un enfoque sobre la escritura y algunas sugerencias. Yo creo que hay un texto particularmente valioso, Crear con la palabra, de Calzadilla. Es un texto que de alguna u otra manera sistematiza una experiencia vasta en lo que son los procesos de animación a la lectura y a la escritura. Allí se presentan herramientas a través de las cuales se puede hacer un desarrollo pedagógico y de experimentación
muy interesante y muy gozoso, sobre todo para quienes trabajamos con jóvenes en esos procesos. El camino de la escritura es un camino personalísimo, que es un camino de autodescubrimiento. Por tanto, indicarle a un autor cuáles son las primeras lecturas es bastante peregrino e intrusivo. Aún así hay libros fundamentales que deben estar en el camino de todo escritor y que es importante caminar. Es importante caminar la obra de Jorge Luis Borges, es importante caminar la obra de Cervantes, es importante caminar la obra de Albert Camus, de Shakespeare, de los grandes, de los que nunca nos abandonan en la literatura universal. Celebrar el Día del Escritor hoy es celebrar un acto de resistencia en un mundo que premia la velocidad y lo efímero. Sentarse a escribir, ya sea una novela, un poema o una crónica periodista, es apostar por la profundidad y la memoria. Como dijo Andrés Bello, las letras son la libertad del espíritu y mientras exista la necesidad humana de entender quiénes somos a través de las historias, el oficio del escritor, aunque transformado, nunca perecerá.